Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Sábado 21 de agosto ya de 2021. Se nos va el tiempo. Estamos ya prácticamente pues a mitad prácticamente del tiempo del curso. Y esperamos ir avanzando, ¿verdad? Y que no tengamos que correr al final. Creo que vamos bastante bien. En estos sábados que vienen nos ponemos al día ahí con el calendario del programa. ¿Qué tenemos programado para el día de hoy? Bueno, de antemano agradezco a quienes ya puedo ver: Carla, Diego, José Pablo, Ileana, Edgar, Eduardo, Dulce, Marvin, Rosny, Gabri, Floridalma. ¿Quién más está por ahí? A ver, Jacqueline, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias. Qué bueno verles. Ahí está José Antonio también, Byron, Brian, muy bien. Perfecto, qué bueno que estén bien. Y siempre es bueno mantener esa interacción, al menos que podamos vernos, ¿verdad? Ustedes aquí con esta virtualidad que no se ve por dónde esto pues vaya a terminar. La presencialidad está todavía lejos de volver a nuestra querida Universidad de San Carlos. Pero bueno, mientras tanto, pues hay que adaptarnos y acá estamos. ¿Qué tenemos programado para el día de hoy? A ver, vamos a revisar nuestra agenda. Vamos a, como siempre, hablar un poquito de la realidad nacional, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en esta última semana. Eh, bueno, a mí me llamaron dos cosas prácticamente la atención. Una, pues obviamente, bueno, yo diría tres cosas, ¿no? Lamentar, ¿verdad? Ustedes el fallecimiento trágico de la colega periodista, comunicadora de Telediario. No tenía el placer de conocerle, pero bueno, me enteré y por lo que vi y escuché que era una joven promesa, ¿no? Del periodismo. Inició ahí pues haciendo trabajo reporteril y pues ya le daban chance ahí en el estudio. Entonces, pues es una lástima, es una pena, es lamentable lo que sucedió ahí y no deja de llamar la atención. De verdad, yo si fuera su familia, pues movía pitas ahí para que se haga una investigación seria del accidente, ¿verdad? Ustedes y esclarecer las causas y dependiendo de eso, ver incluso si se entabla una demanda en contra del Estado, pues porque de ese famoso libramiento se ha dicho tanto, ¿verdad? Y parte de lo que se ha dicho es que está mal construido, ¿verdad? Entonces, yo sé que la mayoría de mujeres no corren, pues, y un carro a menos de 100 kilómetros se puede controlar aún derrapando en carretera, ¿verdad? Entonces, no sé, no deja de llamar la atención, ¿verdad? Al ver las imágenes, sobre todo. Así que se lamenta. Otra noticia es lo de la pandemia, ¿no? Que se confirma ya, hay al menos dos, tres variantes en el país con esta nueva variante que se anunció ayer, ¿verdad? Eh, lo cierto del caso es que pues no queda más que seguirnos cuidando porque pues seguimos desamparados por parte del gobierno, esa es la realidad, ¿verdad? Ayer una cadena por gusto, creo yo, ¿verdad? Porque no hubo nada nuevo, o sea, decir nada más que ya se pueden registrar la gente de 25 años para arriba, eso lo pudieron poner ahí en sus redes sociales y se ahorran ese desgaste innecesario, ¿verdad? Quizá el presidente quería que viéramos que le ha funcionado su programa de nutrición, reducción de peso, tal vez por eso, ¿verdad? Porque sí lo vi más delgado o probablemente son las preocupaciones, ¿verdad? O el saber que prácticamente ya no tiene el apoyo de la mayoría de los guatemaltecos. No sé qué pretendieron. Aunque me pareció algo pregrabado, como muchas de las cadenas, no crean que es en vivo, ¿verdad? Son pregrabadas, pero bueno, así están las cosas, ¿verdad? Las vacunas, pues, bueno, eso sí me llamó la atención, fíjense que al menos admitió que seguimos a pura donación, dijo, y que algunas se han comprado, ¿verdad? Algunas. No dijo cuándo vienen más de las que se compraron, no dijo si van a dotar de más recursos a los hospitales, ¿verdad? Y cuando hablo de recursos es tanto recurso material como humano, ¿verdad? Entonces, nada de eso, ¿verdad? Entonces, es lo que la gente quisiera escuchar, ¿verdad? Así que seguimos, creo que un poquito igual o peor, ¿verdad? Porque lo que preocupa es el incremento
no solo de casos positivos, sino que de personas que están falleciendo, que están muriendo. Seguro, todos ya en nuestro entorno cercano tenemos a más de alguien que ya murió, ¿verdad? Y gente joven, gente de cualquier edad, ¿verdad? Se están anotando ahí en el chat, pues no he dado yo ninguna indicación de que puedan hacerlo, pero pues gracias a los que lo hicieron, ¿verdad? Iliana, Marvin, Jorge Luis, pues se les agradece la iniciativa, aunque pues algunas veces yo doy la indicación concreta, ¿verdad? Que lo hagan a manera de asistencia. Tenemos 33 estudiantes, hay quórum, dirían en el Congreso, ¿verdad? Así que hay buena asistencia. No sé si alguien más quiere opinar algo acerca de la realidad nacional, de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando. Les doy un par de minutos. Yo, licenciado, buenos días. Ay, perdón, tenía que levantar la mano. A ver, adelante, adelante Edgar, y luego está Kevin Antonio en cola ahí, Muchas y gracias. vamos a A la cerrar con brevedad, María José, ahí vamos a cerrar, ¿sí? Adelante. bueno, gracias, a la brevedad posible. Primero que todo, buenos días a todos. La cuestión es con respecto a esta señorita que falleció en el accidente. Me di cuenta en las noticias, no sé si tal vez los compañeros lo notaron o no, que lastimosamente le pusieron mucho énfasis a la noticia de esta señorita. Está bien, o sea, es una persona, es como cualquiera de nosotros nos puede pasar, o ahorita estamos, nos puede pasar un accidente y fallecemos, ¿verdad? Pero no es tanto como la cuestión de estos noticieros. Yo me di cuenta por la mañana de esa noticia, ¿verdad? Que la señorita empezó a decir que pasó un accidente en el kilómetro 53. Como a la hora empezaron ¿cómo se llama? Como a que llenar sus redes sociales, empezar a darle mucho énfasis, ¿verdad? Y lastimosamente, no como otras personas han fallecido por X y razón, solamente pasan la nota y se acabó. Esa es una. La otra cuestión es el acontecer nacional con respecto a las vacunas. El día de ayer yo andaba por la universidad, ahí en San Carlos, en los puestos de vacunación, porque me mandaron de parte de mi trabajo ponerme la segunda dosis. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que en uno de los lados de la universidad, ellos tienen tres lugares donde están vacunando. Uno alrededor de la universidad, digamos, redondeando en vehículo, en el S12 y en el polideportivo. No me toca en el polideportivo. Pero cerraron a un costado de la universidad porque no supuestamente, sino que le habían dicho a las personas que estaban vacunando que se habían agotado las vacunas, que ya no tenían. Y muchas personas estaban poniendo otra fecha, ¿verdad? Y es nuestra triste realidad que estamos viendo. Solamente. Gracias, sí, 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 preocupante, vamos a hay que hacer un esfuerzo extra, sobre todo si es la segunda dosis, ¿verdad? Si no les ha tocado, programen unas de 3 a 5 horas en promedio, es lo que se lleva uno para lograr la vacuna. A ver, ¿quién estaba en cola? Adelante, Yolik, adelante, Kevin. sí, yo quería mencionar dos cosas. Yo, por lo del asesinato también de la periodista, pues una cosa es preguntarle a usted y al equipo, de que, por ejemplo, si son escépticos, ¿verdad? Porque no sé si ustedes vieron de que había un video donde supuestamente se escuchaba que decía algo, no, ya ni me recuerdo qué era, pero se decía como que no te tocaba o qué hiciste o mija, algo así, pues se escuchaba como que una voz así de la nada y un chirrido, cabal, en ese momento se escuchaba un chirrido de unas llantas de unos carros de por ahí, no había nadie alrededor, ¿verdad? Ese video se hizo muy viral, respectivamente de que estaban, por ejemplo, no sé, como le digo, no sé si son escépticos, pero como que si una entidad paranormal estaba ahí, ¿verdad? Entonces, ese video yo no sé, ¿verdad? Yo no sé qué habrá pasado, si lo habrán editado o algo similar, pero creo que eso ya entró en el morbo y empezó también como a desprestigiar a la periodista y a todas las escenas, ¿verdad? Eso era una. Y lo otro era de que cabal estaba viendo lo de los diputados, ¿verdad? De que no aprobaron, no llegaron a quórum, no hicieron nada para la lectura de lo que había dictado el, el presidente. Y al final, por ejemplo, lo que decía un diputado era de que si no llegaban a quórum, no tenían toda esta información, pues esta como vigencia que habían dicho, quedaba como en 30 días. Pero eso no se debería hacer así porque eso es contra
esa palabra se me olvidó ahorita, institucional, pero era que no valía, ¿verdad? Pero ahí lo están haciendo, están tergiversando la ley, porque como le decía, si no lo aprueban, si no está, no le dan lectura y todo eso, pues queda como con una validez de 30 días y no debería ser así. Entonces, todas las personas que fueron así capturadas por estos días que fueron por lo del toque de queda, deberían de estar libres y no debería aplicarse ahorita porque ya pasó el tiempo. Eso quería comentar yo. Gracias. Que sí, ese es otro tema interesante. Hay ahí distintas opiniones, ¿va? Leía la de Omar Barrios, un abogado que tiene mucha presencia ahí en redes y él dice que sí está vigente y da su argumento legal, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, o sea, porque hay jurisprudencia, no hay antecedentes de hechos similares anteriores, pero bueno, a ver qué pasa. José Manuel Rivera y con él termino. Adelante. Buenos días, Nick. También algo que me llamó mucho la atención fueron las manifestaciones de esta semana y sobre cómo se utilizó una vieja estrategia que siempre pues, se ha usado, que son los grupos de choque. En este caso, con poner dos grupos de frente, que pues teóricamente no deberían, porque luchamos por lo mismo, que fueron los comerciantes de los mercados. Es una vieja estrategia de parte del gobierno que me llamó la atención. Como muchos tal vez se recordarán, por ejemplo, se dio el mismo caso con Jimmy Morales, cuando los comerciantes de la terminal salieron a apoyarlo y todo. Es curioso que sea un recurso constante ahora en los gobiernos, utilizarlos a ellos tanto en campañas como en momentos de crisis. Solo eso quería Sí. mencionar. Cierto, ese es otro hecho lamentable, ¿verdad? Y por ahí circularon fotografías del presidente del Congreso ahí en la terminal, ¿verdad? Ahora dicen que esas fotografías no son recientes, que son de antes, o sea, no es extraño, ¿verdad? Que así se maneje la situación, ¿verdad? Es lamentable porque cabal es algo maquiavélico, ¿verdad? Poner al mismo pueblo a que se enfrente, ¿verdad? Bueno, por cuestión de tiempo la vamos a dejar hasta ahí y agradezco de verdad escucharles, ¿verdad? Eso es bueno, ¿verdad? Y qué bueno que más compañeros se siguen sumando a estas interacciones que hacemos. Pasemos a otra cosa. ¿Cómo van con su texto, con su lectura? Tiempos recios. A ver. A ver, José Manuel, otra vez, adelante. Terminadas de la semana pasada, Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece, me parece. No les vaya a hacer el resumen ahí a los muchachos, ¿eh? está muy bueno, como le había dicho, yo ya lo había leído una vez Sí, sí. y releerlo pues me gustó, por eso creo que pues, lo hice rápido. Muy Es una lectura bastante ligera, pero sí siempre es muy interesante, es muy interesante llevar esos hechos históricos con la cosa de bien. la fantasía, pero sí es muy bonito, estuvo Excelente, muy bueno. excelente. La clase que tenemos hoy seguro le va a gustar y ahí más de alguna sugerencia de lectura de las que le voy a hacer va a pescar. A ver, ¿alguien más? Alguien que por lo menos haya iniciado esta semana. Yo ya Frank. empecé. Ay, perdón. Voy con Frank, perdón, y luego, ¿qué? Dulce estaba por ahí, ¿no? Adelante, Frank. Eh, A ver, voy a dar la palabra de una vez. Voy con Frank, Iliana y solo. Y terminamos ahí con Iliana. Adelante, pues. Ah, Natalie la también verdad, está. Adelante. perdón, yo inicié la semana pasada, antepasada, y lo que he logrado avanzar, la verdad me llamó la atención, porque por el nombre, pues no me llamaba como que al 100% la atención, y porque medio había leído. Entonces, no me imaginé que iba a ser tan interesante, me llamó la atención, pues los datos que están dando, por lo que voy de la Fruit Company, y cómo está manejando la historia, cómo va la trama. Entonces me llama mucho la atención cómo va toda esa trama y los datos que van dando, que la verdad pues son datos que no conocía, porque realmente son datos muy arriba, muy superficiales, muy generales, los que uno llega a conocer de la historia, pero muy así detallado, entre, como decía el compañero, entre la fantasía y la realidad, me llamó mucho la atención de lo poco que he leído. Muy bien, Frank. Termino con Iliana. Adelante. Sí, Lick, yo ya también empecé. Llevo, si mucho, como unas 20 páginas, pero está muy bueno. La verdad que está muy bueno. Yo también voy por esa parte que dice Frank de la Fruit Company. Y
la verdad que ha habido muchas partes en las que sí me da bastante coraje, más en leer los diálogos, ¿verdad? De toda la corrupción que ha existido siempre en Guatemala, cómo han vendido al país. Pero está muy bueno, la verdad que muy interesante, sí, no me tengo que atener porque sí, ya cada vez falta menos, ¿verdad? Pero sí los invito a que lo lean porque está muy interesante. Muy bien, a ver. José Hernández, con él voy a terminar. Adelante, José. Hola, No, Lick, le habla María José. José. Sí, perdón, Hola, perdón. ya que están hablando de la United Fruit Company, pues me gustaría compartir una experiencia. Este año yo fui a la Casa de la Memoria, que está ahí por el Parque de San Sebastián, de parte de un voluntariado de una radio, y cabal ahí nos explicaron la historia del mono colono creo que es, de la United Fruit Company, cómo es que los gringos vinieron acá, según recuerdo, porque querían llevarse todos los bananos de Guatemala. Y también en ese tiempo ya que hablaron de corrupción, querían apropiarse de las tierras de Guatemala, y si no lo hacían te mataban, o era muerte o era volverte esclavo, ¿verdad? Y había un presidente que vendió a Guatemala, no me recuerdo el nombre, pero fue quien los traicionó y los vendió a Guatemala con tal que se llevaran el banano. Y si no estoy mal, el presidente Jacobo Arbenz era alguien revolucionario que quería tener reformas agrarias y que cada uno tuviera sus tierras. Pero a lo que quiero llegar con esto de la corrupción es que antes era bien feo porque la gente quería tus tierras y si tú no querías te volvías esclavo, o ya fuera poco de esto, pues los soldados te mataban si ibas en contra de ellos. Yo escuché testimonios bien feos de cómo mataron a un hijo de una señora que les tenía que cocinar a los soldados de quienes violaron de ella y quienes mataron a sus hijos. Y también muchas historias de guatemaltecos como este chico, no me recuerdo, es Castañeda el apellido, no me recuerdo, pero sí saben, uno de lentes redondos, y que él también por hablar lo mataron, y también una arquitecta. Fue horrible, la verdad que yo escuché testimonios ahí, o sea, gente del museo que trabaja ahí que nos contó, pero realmente antes todo esto sí era muy, muy feo, las masacres que se daban. Gracias. Okay, gracias, María José. Oliverio Castañeda de León, estudiante de Ciencias Económicas y uno de los mártires de nuestra querida USAC, asesinado ahí justamente cerca del Parque Centenario después de dar un discurso en un aniversario de la Revolución, 1970 y algo por ahí, si no mal estoy, justamente en el Pasaje Rubio, donde siempre le hacen un homenaje para los desfiles de la Huelga de Dolores, ¿verdad? Él baja, da su discurso, baja, camina con sus amigos y ahí lo asesina un comando militar, es lo que se sabe, ¿verdad? Hay un video que tengo ahí. Ese tema lo vamos a tocar cuando se acerque el 20 de octubre. Les cuento que antes hacíamos la cobertura periodística de la marcha de la revolución. Ahora por la pandemia no se puede. Pero siempre yo le doy un espacio al tema para recordar un poco la historia, ¿verdad? Y ahí vamos a ver ese material que les va a dejar mucho conocimiento, que son datos que debemos conocer porque es parte de la verdadera historia de nuestro país, ¿verdad? No sé si en vida universitaria tocaron algo de esos temas. Yo di ese curso, les cuento, y me fascinó porque yo aprendí un montón, ¿verdad? Y muy bonito, la verdad, lo di hace tiempos, pues, pero cuando me asignaban pues, cualquier curso, digamos, ¿verdad? Que pudiera dar, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ahí yo tocaba esos temas y muy bonito. Vimos los significados de algunos murales de la universidad, por ejemplo, ¿verdad? Qué cosa que uno pasa a la par de los murales y solo los mira, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, qué bueno, el libro les deja algo de eso, ¿verdad? Y qué bueno que ahí van. Hago el ejercicio para que los demás se motiven, ¿verdad? Y comiencen a leerlo, porque si no, cuando sientan, va a faltar 2 días, se viene la comprobación de lectura y van a estar en gallo. Y no se confíen, porque como les dije, puedo hacer la modalidad de que por ahí hagan algo no en línea, ¿verdad? Y ahí se complica más, porque aunque puedan y tengan el recurso del PDF, recuérdense que siempre hay tiempos para hacer las actividades, ¿verdad? Entonces, comiencen con su lectura, los que ya iniciaron, sigan, no pierdan el hilo, porque esto es como Pablo Escobar, la serie. Si dejan una semana sin verla, le pierden el hilo, ¿verdad? Y yo sé que en un fin de semana se pican y se la terminan, ¿verdad?
o La Casa de Papel, pues, ¿verdad? Así que esto es parecido, ¿verdad? Lo único, pues, es lectura, ¿verdad? Muy bien, qué bueno. Vamos a pasar a otro asunto. Les cuento en anuncios que pues están registradas sus actividades, las que realizamos, la de los monopolios de la verdad y la comprobación de lectura de Chomsky, ¿verdad? Monopolios pues era un puntito el que tenían ahí, asignaba la casilla de tareas varias, y la de Chomsky pues 5 puntos, que pues todos vieron ya su nota, ¿verdad? Porque así estaba programado el formulario. La mayoría le fue bien, están entre 4 y 5, ¿verdad? Algunos cuantos tienen 3, pero sí son los menos, así que es como para calentar motores, ¿verdad? Ustedes dijeron, ay, qué chilero, ojalá sí sean todas las evaluaciones de LIC, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Pero varían un poquito, al menos en los parciales, pues no crean que hay solo una variante, hay por lo menos 5 o 6 variantes, ¿verdad? Así que en lo que averiguan quién tiene la misma variante que ustedes, se les van 10 minutos y se les va el tiempo y se ponen nerviosos y se cae el poste del internet, ¿verdad? En su casa y toda una tragedia, ¿verdad? Entonces, no se atengan, mejor estudien, eso es lo más importante. Bueno, el tema central para hoy vamos a platicar acerca de periodismo de investigación, su tratamiento en la radio. Bueno, ¿qué decir del periodismo de investigación en la radio? A ver, es muy poco lo que se hace, la verdad, de periodismo de investigación en radio. Y los argumentos son porque el principal es que no da tiempo. El periodismo de investigación requiere de tiempo, ¿verdad?, para poderlo trabajar. Y en radio, pues se está corriendo siempre, ¿verdad? Así que es muy poco, ¿verdad? Es raro escuchar un reportaje que uno diga, bueno, eso sí es periodismo profundo, es periodismo de investigación, cumple con las características que vamos a ver acá en la clase, etcétera, ¿verdad? Pero, repito, es muy poco. Se hace más en televisión, se hace un poquito más, y donde se hace, pues diría yo, la mayoría de periodismo de investigación, al menos en Guatemala, es en el periodismo escrito, tanto en el impreso como en digital. En digital, por cierto, ha cobrado auge en los últimos años, ¿verdad? Porque, pues a raíz de las facilidades que da la tecnología, el Internet, pues han surgido medios, ¿verdad?, que se han dedicado a hacer periodismo de investigación, como Nómada, ¿verdad?, que en su momento, pues fue, digamos, de los que estuvo encabezando, ¿no?, esta corriente de periodismo digital, Plaza Pública, que se mantiene. Hay otros actualmente, No Ficción, por ejemplo, Prensa Comunitaria, Factor 4, son varios los esfuerzos. Está también Artículo 35 y Vox Populi, que son los manejan Marvin Del Cidi y Sonny Figueroa respectivamente, ¿verdad? Que por cierto acaban de sacar también su libro con sus investigaciones, ¿verdad? Que lo vamos a poner aquí más adelante cuando lo leamos en nuestra recopilación de textos que tengo aquí en esta misma presentación. Bueno, vamos a hablar un poquito. Voy a pasar muy rápido a las diapositivas por cuestión de tiempo, porque sí está un poquito largo, pero espero terminar, ¿verdad? Y pues igual de los materiales que no tengo soporte en PDF, yo les pongo las diapositivas, ¿verdad? En Classroom, ¿verdad? Se las pongo ahí. Y también recuerden, tienen el recurso de la grabación de la clase que se carga más tarde, ¿verdad? Y que ahí está en mi canal de YouTube y ahí pueden repasar. ¿Qué es periodismo investigativo? Bueno, dirán ustedes, bueno, pero si en todo el periodismo hay que investigar, ¿verdad? Por supuesto, sí, en todo el periodismo hay que investigar, hay que buscar esa información, ¿verdad? Pero hay una diferencia muy marcada, ¿verdad?, entre el periodismo convencional y el periodismo investigativo. ¿Y cuál es, verdad? El periodismo convencional informa de lo cotidiano, ¿sí? ¿Verdad? Y muchas veces se queda solo en información, ¿sí? Hay un suceso, el periodista viene, procesa la información, la traslada por el medio que sea, ¿verdad? Y la difunde, y ahí se queda. El periodismo investigativo, la gran diferencia es que trata de revelar, ¿verdad?, los sucesos o las cosas que están ocultas o que alguien quiere que se mantengan ocultas, que no salgan a la luz. Y eso, por supuesto, lleva más trabajo, lleva más tiempo, lleva más esfuerzo. Esa, digamos que es en términos generales, como la gran diferencia, ¿verdad? Indaga sobre el poder, ¿verdad? ¿Qué es lo que se esconde en ese poder?
¿verdad? Otros señalan que se refiere a hechos que alguien quiere mantener ocultos, que es una característica muy particular del periodismo de investigación, ¿verdad? Y, ojo, no constituye la simple publicación de información filtrada, ¿verdad? ¿Por qué les digo eso? Porque las filtraciones son importantes en el periodismo de investigación. Cuando hablamos de filtraciones es cuando, por ejemplo, a un diputado en el Congreso de la República consigue un cheque donde a su compañero de la bancada contraria pues queda en evidencia, ¿no? No sé, algún soborno o algo, y filtra ese documento, filtra la copia de ese cheque a un periodista, ¿verdad? Entonces el periodista tiene que investigar, tiene que ver si eso es real, o si el diputado no lo está haciendo por pura envidia o por pura venganza, ¿no? De su compañero, etcétera, ¿verdad? Al determinar que eso es real, pues ya viene el resto de trabajo, ¿verdad? Pero más o menos así funciona, ¿verdad? Se da a base de muchas filtraciones, ¿verdad? Por supuesto, persigue objetivos muy concretos, ¿verdad? Yo tengo 4 acá, seguramente hay más, pero uno de esos es aumentar y profundizar el conocimiento en diferentes ámbitos por parte de la ciudadanía. Contribuir, ¿verdad?, con nuevos antecedentes al debate nacional o internacional sobre temas relevantes. Ampliar el acceso a la información. Y este último, miren, este es el más importante. Contribuir al fortalecimiento de la democracia. ¿Cómo se logra eso? Recuerdan los sucesos de 2015, ¿no? Si no hubiese sido por la prensa que sacó el caso La Línea, el caso Agüita Mágica del lago de Amatitlán, el caso de la ASAT, etcétera, si no hubiera sido por la prensa, el Ministerio Público y la CICIG, ¿verdad?, no hubiesen tenido mucha información que la misma prensa reveló, ¿verdad? Entonces, luego ya vinieron las investigaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando se dicta una sentencia, cuando se castiga a los responsables, de una u otra forma se está fortaleciendo nuestra democracia, ¿verdad? Se está mandando un mensaje hacia el pueblo y se le está diciendo esas cosas no pueden hacerse, esas cosas no pueden pasar, ¿verdad? En países como los nuestros, ¿verdad? Entonces, de distintas formas se fortalece la democracia. Por supuesto que hay condiciones básicas o mínimas, ¿verdad?, para que se pueda dar el periodismo de investigación como tal. Aquí hay algunas, ¿verdad? Tiene que ser un trabajo del reportero, no de alguien más, o sea, no puede ser algo como la tesis de doña, ¿cómo le dicen ustedes? Como se llama, ¿verdad? Hashtag como se llama, de la fiscal general, ¿no? No puede ser algo así como la tesis doctoral de ella, ¿verdad? Que ya se descubrió que es plagio, ¿verdad? O la de otros magistrados ahí que también hay muchas dudas, ¿verdad? Porque al parecer a medias hicieron su doctorado y les fabricaron un acto de graduación y qué vergüenza, ¿verdad? Ustedes, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Que el tema investigado sea de interés social, ¿verdad? O razonablemente importante para cierto sector de la población. O sea, es decir, no puede ser algo que solo le afecte al periodista, ¿verdad? Bueno, como me afecta a mí y yo digo que es periodismo de investigación y hago todo mi trabajo. No, o sea, tiene que ser algo que le afecte a la sociedad o al menos a buena parte de esa sociedad. Que haya personas o entidades que desean mantener en secreto los asuntos a investigar, que siempre va a haber, ¿verdad? Sobre todo los políticos. Y este es bien importante. Mientras mayor es el interés de alguien por ocultar algo, ¿sí?, mayor tiene que ser el interés del periodista por divulgarlo, por encontrarlo. Es un juego como del gato y al ratón. Mientras más se esconde el ratón, pues más interés pone el gato en encontrarlo, ¿verdad? Aquí hay una tablita, 2 columnas de aspectos positivos y negativos de esta disciplina. No nos vamos a detener porque se nos va el tiempo, pero ustedes van a poderlos leer y analizarlos cuando les comparta este material. Así como el periodismo de investigación tiene que tener ciertas condiciones, el periodista que se dedica a esa especialización también tiene que tener ciertas características, ¿verdad? Aquí hay algunas. La primera, capacidad de observación. La segunda, retentiva, memoria visual, capacidad de previsión y planificación, capacidad de improvisación. Tiene que ser muy discreto, casi siempre, ¿verdad? Dispuesto a trabajar en equipo, ¿verdad? Porque el periodismo de investigación casi siempre lo hace un grupo de personas, al menos 2, 3 o más personas. Es raro cuando solo un periodista se dedica a investigar un tema. Por eso los grandes medios, ¿verdad?, como el periódico, la misma prensa libre, etcétera, tienen sus equipos que dedican a hacer periodismo de investigación y ellos se dedican solo a eso, ¿verdad? Porque demanda de mucho tiempo. Y el último, y
no por demás importante la ética, ¿verdad? Y en periodismo se dice la ética periodística, ¿no? Ok, algunos casos emblemáticos en el país. Esta presentación yo la uso desde hace un par de años y prácticamente desde que surgieron los sucesos en 2015, ¿no? Al final van a ver que se quedó corta porque lamentablemente han ido surgiendo más hechos de corrupción en los gobiernos que han sucedido al del Partido Patriota. Aquí faltan muchos casos de Jimmy Morales, algunos del señor Yamatei que ya han salido a la luz, ¿verdad? Algún día o actualizo esta presentación que ya tiene 44 láminas o hago una parte 2, ¿verdad? Y así pues vamos en sintonía como el libro o como las narcoseries que tanto nos gustan, ¿verdad? Me incluyo, por supuesto, ¿verdad? Porque ¿para qué nos la vamos a llevar de que no? Por supuesto que hay que aprender lo bueno, no lo malo, ¿verdad? Las consecuencias, porque casi siempre terminan mal los que se dedican a eso, ¿verdad? Eso es lo que hay que aprender. A ver, casos emblemáticos. ¿Qué pasó en 2015? Pues ya platicamos, ¿verdad? Se marcó un antes y un después, ¿verdad? Antes, digamos, surgían casos por ahí, porque no crean que solo en 2015 se revelaron actos de corrupción en el gobierno, para nada. O sea, hubo antes en gobiernos anteriores donde también hubo actos de corrupción. ¿Quién no recuerda a Portillo y los famosos cheques que le dio Taiwán, ¿verdad? Y así anteriormente, o el mismo gobierno de la UNE, ¿verdad? Que también acá vamos a platicar porque también le sacaron sus trapitos al sol. Bueno, todo comenzó con el famoso caso La Línea, ¿recuerdan? Sí, una red, ¿verdad? Que estaba infiltrada en la SAT y que defraudaban grandes cantidades al fisco, ¿no? O sea, importaban productos y declaraban lo que no era, es decir, importaban zapatos, ¿verdad? De marca y declaraban sandalias, ¿verdad? O esas jeans de hule, cualquiera, por ejemplo, ¿verdad? En abril de 2016, el Ministerio Público y la CICIG desbaratan esta estructura de corrupción que involucra a Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Capturan al menos 10 personas, ¿verdad? En la implicación de otro caso, ¿verdad? El famoso caso TCQ, que es la famosa de contenedores, algo así. En términos prácticos, esto es parecido a lo que se habla actualmente, ¿no? Que están por ahí descubriendo un negocio no muy transparente con los rusos, ¿verdad? Ahí en el puerto Quetzal. Pues algo parecido intentaron hacer en 2016 con el famoso caso de transportes de contenedores Quetzal, así se llamaba. Se descubrió que había mano de mono ahí y pues eso se quedó frustrado, ¿verdad? Y luego siguieron los actos de corrupción, ¿verdad? Siempre encabezados las investigaciones por la CICIG y el MP, ¿verdad? Continuaron saliendo a luz otros casos, ¿verdad? Entidades del gobierno como el IX fueron también tocadas por estos actos de corrupción y surgió ahí el caso IX-PISA, ¿verdad? Lamentable porque hubo gente que incluso murió, ¿verdad? Porque esta empresa debió suministrar productos de calidad de los que se compró y resulta que era de menos calidad y eso tenía que ver con la gente que va a hacerse las famosas diálisis, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces fue algo lamentable. El caso de Ix-Chiquimula, siempre en el Ix, ahí estuvo involucrado el exdiputado Audilio Bichos, que falleció hace un par de meses por COVID, por cierto, ¿verdad? Y que estuvo prófugo mucho tiempo por este caso, ¿verdad? Se dice que le arrendaba inmuebles al Ix y pues estaban sobrevalorados, ¿verdad? O sea, algo así era el caso. ¿Quién no recuerda la famosa agüita mágica del lago de Amatitlán, ¿verdad? Y cómo olvidar esa escena donde va la ex vicepresidenta Roxana Valdetti en una lancha rodeada de gente y la prensa y pues casi tomando agua ahí en el lago, ¿verdad? Y diciendo que iban a salvar el lago con esta fórmula que iba a venir de Israel, etcétera, ¿no? Y que descubrieron al final de cuentas que era solución salina, ¿no? O agua con sal. ¿Y saben quién hizo ese descubrimiento? Pues la Universidad de San Carlos por medio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. O sea, la San Carlos también ha contribuido a que se esclarezcan esos casos, ¿verdad? Y por ende al fortalecimiento de lo que decíamos, la democracia en nuestro país. Todo iba bien, hasta ese momento, vean, todo iba bien, ¿verdad? Con la CICIG y todo, ¿verdad? Y ya, pues ya Jimmy incluso en el poder, ¿verdad? Cuando, oh sorpresa, ¿verdad? Le tocan al hermano y al hijo de Jimmy Morales y ahí se acabó la luna de miel de Jimmy con la CICIG. Ahí comenzó el tormento, ¿verdad? El sufrir y el crujir de dientes para ellos. El hijo se tuvo que venir
Estados Unidos, donde estaba estudiando, y comenzó la lucha por sacar a la CICIG, ¿verdad? Las famosas canastas del registro de la propiedad, donde se descubrieron un par de facturas falsas, involucrados nada más, repito, que el hermano y el hijo de Jimmy Morales, ¿verdad? Y el resto de la historia pues ya la conocemos, ¿sí? En el Congreso también hubo actos de corrupción, ¿verdad? Relacionados con plazas fantasmas, ¿no? Esas plazas que no es que solo existieron en 2015, siempre han existido, pues, ¿verdad? Pero últimamente, pues, han cobrado relevancia. Ahora, la versión es plazas fantasmas, versión pandemia, porque la verdad es que existen, ¿verdad? En el Estado, sobre todo. El famoso caso Odebrecht, ¿verdad? Esta empresa brasileña que operaba casi en toda Latinoamérica, pero sobornando a los gobiernos con cantidades millonarias a cambio de grandes contratos de obra pública, ¿verdad? Entonces, ahí pues se dice que hubo millones, se hablaba de sobornos en millones de dólares, imagínense ustedes, ¿verdad? Y se pasó llevando a funcionarios del Partido Patriota y de la UNE, ¿verdad? Y los guatemaltecos decíamos, bueno, ya esto ya es lo último, y no, aún había más, ¿verdad? La Embajada de Estados Unidos en el país, a nombre del gobierno de Estados Unidos, lanzan un comunicado de prensa donde dicen que Valdetti y López Bonilla están señalados de conspirar para distribuir 5 o más kilogramos de cocaína, ¿verdad? Ingresándole ilegalmente a Estados Unidos, ¿verdad? O sea, en otras palabras les dijeron, miren, ustedes son narcos, así de fácil, ¿verdad? Y cuando terminen sus procesos en Guatemala, los jalamos pie con jeta porque están pendientes con nosotros, ¿verdad? Así que no sé cuántos casos van resueltos de ellos, pues, pero cuando algún día terminen aquí, ¿verdad? Estados Unidos fácil se los puede jalar y que vayan a resolver la situación pendiente con ellos. Y venía esa lucha con la CICIG, ¿verdad? Y todavía no la lograban sacar hasta que ya sabemos que finalmente la sacaron. Jimmy Morales se vio fortalecido en esa lucha, ¿verdad? Por los empresarios aglutinados en el CACIG, porque también los empresarios, todo venía bien con la CICIG, el gobierno, CICIG, MP, todo era miel sobre hojuelas, ¿verdad? Y que Telmaldán, y que sí, que buena onda, y ya, y todo. Pero mientras no los tocaran a ellos, ¿verdad? Una vez los tocaron a ellos y ahí también se acabó el amor con los empresarios y se sumaron a esa lucha por sacar a la CICIG, ¿verdad? Un par de casos donde les tocaron sus intereses, ¿verdad? Y se vieron involucrados algunos de ellos. Este es uno, construcción y corrupción, ¿verdad? Al menos 33 personas señaladas de integrar una estructura de corrupción que lideraba nada más y nada menos que desde el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el recordado Alejandro Sinibaldi, ¿verdad? Otro caso donde tocan a los empresarios, el famoso caso Aceros de Guatemala, ¿verdad? En Guatemala existen muchos monopolios, ¿verdad? Uno de ellos es el monopolio del hierro, ¿verdad? Que encabeza, bueno, encabeza, ¿no? Que lo tiene Aceros de Guatemala, ¿verdad? Entonces, en la SAT se hizo una investigación, estando, por cierto, Francisco Solórzano Fopa, de intendente, donde descubrieron que esta empresa había defraudado al fisco por pues, sumas millonarias, ¿no? de plata, de dinero, tanto que tuvieron que resarcir parte de esa deuda y pagar cantidades fuertes al Estado, pero eso no les gustó porque les tocaron su bolsillo. Entonces ahí también pues vieron cómo se despachaban a la CICIG, ¿verdad? Plaza Fantasma 2 en el Congreso, ¿verdad? Otro expresidente del Congreso involucrado, el famoso Aristides Crespo. Caso Odebrecht 2, para que miren que aquí también hay segunda parte, ¿verdad? Ya no está solo Sinibaldi, sino también Valdizón, y vean las cantidades que se mencionaban de sobornos, ¿verdad? Millones y millones de dólares, ¿verdad? Detienen a Valdizón en Estados Unidos, ¿verdad? Y pues creo que allá sigue jalado todavía, ¿verdad? Ustedes, la esposa andaba por aquí peleándose en sus camionetas con los pasajeros, no sé si vieron un video hace poco ahí donde sale ahí escandalizando en una de sus camionetas. Digo una de sus camionetas porque ellos son dueños yo digo que todavía son dueños de una de las líneas que van a Petén, ¿verdad? Porque les han expropiado muchas propiedades, ¿verdad? Y todo el mundo decía hasta ahí, ¿y para cuándo la UNE? ¿Recuerdan? O hashtag, ¿para cuándo la UNE? ¿Verdad? ¿Y para cuándo la UNE? Pues le tocó a la UNE, ¿sí? Un día, ¿verdad? Se vieron sorprendidos el expresidente Álvaro Colón y casi todos sus exministros los capturaron
El único que se salvó del gabinete fue el ex vicepresidente Rafael Espada, porque no firmó, y eso, lección para ustedes, hay que tener cuidado lo que se firma. Él fue el único que no firmó un acuerdo, algo así, de creación, una cosa así del famoso transurbano, ¿verdad? Que desde que surgió eso a la luz o desde antes que se implementara, ya sabíamos que venía podrido ese proyecto, ¿verdad? Por eso le llaman el transurbano, ¿verdad? Así sarcásticamente. Sí, adelante. Perdone. Sí. ¿No será que es lo mismo que estará buscando el vicepresidente Castillo a la hora de que no está de acuerdo con todo lo que realiza el presidente? Podría Claro. ser. Digo, Sí. es una opinión, pienso, ¿verdad? Sí. Relacionado a esto. Curándose en salud, por supuesto, así es, o cuando razonan su voto, ¿verdad? O sea, a la hora de los cuentazos, eso lo puede salvar a uno, ¿verdad? Ok, otros casos por ahí, este que se llama obstrucción a la justicia, ¿verdad? Donde están involucrados los hermanos Melgar Padilla, uno de ellos exdiputado, ¿verdad? Es el famoso que lo llevaron en camilla para la toma de posesión, no sé si recuerdan, y por eso no comenzaba la sesión ahí en el Congreso, ¿verdad? Este es un caso muy, muy feo, ¿verdad? Porque se habla incluso de que pudieron conspirar para el asesinato de su propio padre por una cuestión de lío de herencias, de tierras, ¿verdad? Pero ahí está, se vio involucrado un fiscal del MP, por cierto, ¿verdad? El famoso fiscal Ronnie López. Y este es otro caso, ¿verdad? El famoso rey del tenis, que siempre estaba involucrado en cuestiones de las comisiones de postulación ahí en la Corte Suprema de Justicia. Lamentablemente se jalaron también al magistrado en ese tiempo, Giovanni Orellana Donis, docente también de la Facultad de Derecho de la USAC. Lo acusaban nada más y nada menos de haber recibido como soborno un apartamento de parte de este famoso rey del tenis, ¿verdad? Imagínense ustedes. Y el litigio por ahí está. En el tiempo que me queda, esta es la tercera parte de esta presentación, les voy a sugerir algunas lecturas. ¿Por qué lo hago? Porque, vean, hay investigaciones que son muy extensas, ¿sí? O llevan mucho tiempo hacerlas, costo, etcétera. Entonces, lo que hacen los periodistas es difundirlas en libros de texto, ¿verdad? Y entonces, yo tengo una recopilación acá de algunas de esas investigaciones. Por supuesto, la mayoría, pues, perdonen la inmodestia y no es jactarme, pero la mayoría, pues, las he leído, ¿verdad? Hay un par que no, pero bueno, esa es la idea también y motivarlos a ustedes a la lectura, ¿verdad? La primera es ¿Quién mató al obispo? Sí, este libro no puede faltar en su biblioteca, ¿verdad? Es una investigación sobre la muerte lamentable del obispo Juan Gerardi y se llama Autopsia de un crimen político. Fue escrito por dos periodistas que hicieron la investigación, un español y una española y un francés, Maite Rico y Bertrand de Lagrange, así se llaman los periodistas. Se dijo en su momento que esa investigación estuvo financiada por el señor Álvaro Arzú, ¿sí? Tanto que los que la analizaron, los expertos dijeron que prácticamente acá bueno, no se encubre, ¿cuál sería el término? Se exculpa a los Lima, ¿sí? Recuerdan, ¿verdad? Se dice que ellos no tuvieron nada que ver, así muy solapadamente. Pero luego surge esta investigación, ¿verdad? De Francisco Goldman, este periodista estadounidense, si no estoy mal, sobre el mismo suceso. Solo que el libro se llama acá El arte del asesinato político. ¿Quién mató al obispo? ¿Verdad? Acá, al contrario del anterior, aquí sí prácticamente incriminan a los Lima que tuvieron que ver, ¿verdad? Y luego, vean, sobre ese mismo acontecimiento hay una tercera investigación, esta es de la guatemalteca Yuli López, ¿verdad? Se llama Gerardi, muerte en el vecindario de Dios. Les confieso que no lo he leído, solo los dos anteriores y tengo esa lectura pendiente, algún día la voy a hacer. Este tampoco lo he leído, pero me parece interesante sugerírselos, siempre de Yuli López, El Chapo Guzmán, La escala en Guatemala. No sé si saben o si ya han visto algunas de las series que pasan por ahí en estos días, que el Chapo Guzmán solía venir frecuentemente a El Salvador, ¿sí? Porque tenía intereses ahí con sus negocios. Y entonces pasaba por Guatemala, obviamente, ¿verdad? Y en una de esas escalas en nuestro país lo capturan, ¿sí? A ver, ¿quién dirigía el comando de soldados que lo capturó? Otto Pérez Molina. Muy bien, ¿quién contestó? Yo, Estuardo Escobar. Muy bien, bueno, anote eso y le prometo que si le falta un punto para llegar a zona mínima se lo doy. ¿Oye? Otto Pérez Molina, ¿sí?
Él dirigía ese comando. Tanto que Otto Pérez Molina en sus 2 campañas electorales era una de las cosas que él presumía, ¿sí? Miren, yo capturé al Chapo Guzmán. Él dice que el Chapo Guzmán le ofreció, si no estoy mal, $1 millón por dejarlo libre, y él no aceptó, porque cómo, o sea, su integridad, su honestidad, como dice Yokoi Kenji, no se lo permitieron, ¿verdad? O sea, no, pues, o sea, no aceptó, dice él, ese soborno, ¿verdad? Y entonces lo llevaron y lo entregaron allí por Tapachula, por Chiapas, a las autoridades mexicanas, ¿verdad? Eso es lo que dice Otto Pérez Molina. Luego existe otra investigación, esta es muy buena, se las recomiendo, sí tuve la oportunidad de leerlo en su momento, de este periodista costarricense, si no estoy mal, que se llama Lafayette Fernández. El texto se llama Crimen de Estado, el caso Parlacén, ¿sí? ¿Recuerdan el asesinato de los diputados salvadoreños al Parlacén? Aquí hablan de eso, y también hablan del caso Pavo Real, la incursión de las fuerzas de seguridad a la cárcel Pavón, ¿verdad? Donde asesinan a muchos reos, incluso dice que hubo ejecuciones extrajudiciales. A ver, otra pregunta con bono incluido. ¿Quién estaba de director de presidios cuando fue la operación Pavo Real? Alejandro Yamatei. Muy bien, creo que volvió a contestar el compañero anterior y alguien más. Quiero llegar a los 10 puntos. ¿Quién fue el otro que contestó? Le vamos a dar la oportunidad. Wilmer Chávez. Wilmer, muy bien, Wilmer. Anotado. Wilmer, anótelo ahí. Si le falta un punto para su zona mínima, se lo vamos a dar hoy. Alejandro Yamatei. Él dirigía el sistema penitenciario, y acá en el libro hablan de qué pasó en esa situación, y les aseguro que los va a dejar con los pelos de punta, saber ahí algunos detalles que no se saben, ¿verdad? Solo si hacemos ese tipo de incursiones en estas investigaciones, ¿verdad? Muy interesante, muy bueno el texto, se lo recomiendo, tiene incluso mucha documentación de pruebas de la CICIG en aquel tiempo, ¿verdad? Y luego vean, hasta el expresidente Serrano Elías se ha atrevido a escribir, ¿verdad?, sobre sus investigaciones que él ha hecho, sobre sus teorías, ¿verdad? Él siempre se ha quejado de que a él lo sacó el sistema, que lo sacaron los empresarios, etcétera, etcétera. Y entonces él escribió 2 libros, uno se llama La guayaba tiene dueño y el otro se llama El desmadre tiene nombre. Los 2 es como capítulo 1 y capítulo 2. En resumen, lo que él dice es que Guatemala está secuestrada por los sectores de poder, principalmente por el CACIF, ¿verdad? Y eso, en conclusión, es lo que él dice. Él siempre ha tenido una guerra con los empresarios y especialmente con el señor del pollo, ¿verdad? Como digo yo, tanto del pollo frito, el pollo crudo y los embutidos, que es la misma cosa, ¿verdad? Este texto, muy bueno también, se lo recomiendo, el señor Juan Alberto Fuentes Knight, que fue ministro de Finanzas del gobierno de Álvaro Colón. Acá él cuenta detalles entre telones de lo que le tocó vivir cuando hicieron gobierno, porque era citado constantemente al Congreso de la República, específicamente a la Comisión de Finanzas, ¿sí? ¿Quién dirigía la Comisión de Finanzas Públicas en el Congreso de la República en ese tiempo? Vaya, pues ahí va otra. Eso está más difícil, ¿va? 5, 4, 3. El hijo de este Arzú, el 2, diputado, ¿no? 1. No, está patojo, se acaba de llegar. Nada más y nada menos que Roxana Valdetti. En sus 2 o 3 periodos que pasó por el Congreso, ella dirigió un par de veces la Comisión de Finanzas, nada más y nada menos, ¿verdad? Entonces, Fuentes Knight cuenta el calvario que le tocó vivir en muchas de esas situaciones y cómo Roxana Valdetti con sus aliados lo acorralaban, ¿sí? Prácticamente lo presionaban para que acomodara ciertas situaciones del presupuesto a favor de sus intereses, ¿verdad? Entonces, es una lectura muy recomendada, ¿verdad? Y luego, ya vamos terminando, también, miren, muy bueno. De hecho, les cuento, antes que saliera Tiempos Recios, el análisis que hacíamos o la lectura que hacíamos en periodismo radiofónico y en el otro curso que doy, era este texto, lo analizamos en un par de semestres, se llama Desde el Cuartel, ¿verdad? Lo interesante de este libro es que lo escribe un alto cargo del ejército estando de alta, el señor Edgar Rubio Castañeda, ¿sí? Coronel, creo. Y miren, yo no sé si al final lo expulsaron o como se le llama en el ejército, pero es como que un obispo en la Iglesia Católica escriba, estando adentro de la Iglesia Católica, sobre, no sé, casos de pederastía, ¿no?
algo así, ¿verdad? Total es que eso es lo interesante de este libro y entre otras cosas él cuenta detalles de cómo dice él que lejos de que el ejército esté para cuidar las fronteras y la soberanía, etcétera, etcétera, lejos de eso está, dice él, para cuidar intereses de ciertos sectores como las grandes empresas o los millonarios de este país, ¿verdad? Y cuenta detalles. Lo que me llamó la atención cuando hice la lectura es que él menciona las 10 familias más ricas en ese tiempo en el país, no sé si ahorita pues ha cambiado el ranking, y dentro de esas 10 familias a las 5 más ricas de este país, ¿verdad? Que ahí están, en esas 5, los Gutiérrez, ¿verdad? Con el emporio de sus empresas, los Castillo con la cerveza, los Pais, ¿verdad? Los Herrera y se me olvida otra. Los Herrera son los azucareros, dice él. Los Botrán no. Los Botrán entran ahí las sociedades que tienen con los Castillo. ¿Cuáles? Los del cemento, ¿sí? Los Novela. ¿verdad? Novela. Bueno, y vean, el patio trasero. Este es un texto muy cortito, muy pequeño, se lo recomiendo. No es muy caro. Ese es un problema, ¿verdad? Porque en Guatemala incentivar la lectura quiere ganas, porque o se tiene para comer o se tiene para comprar un libro, ¿verdad? Ustedes, y son caros, yo lo entiendo. Entonces, pues lamentablemente. Pero bueno, o sea, quien pueda haga el esfuerzo y vaya haciendo su biblioteca, ¿verdad? O sea, eso es bueno, ¿verdad? También lo usamos de libro de texto en un par de semestres en mis cursos. Es una investigación de 2 periodistas que están activos. Se llaman José Antonio Barrios y José Carlos Móvil. Acá lo que ellos cuentan es cómo surgió el movimiento de 2015 con los encadenados. ¿Recuerdan? Bernardo Silva, el chico que asesinaron de apellido Ramazzini, cómo surgió todo ese movimiento. Ellos cuentan todos los detalles, ¿verdad? Porque los entrevistan a ellos y todo. Al final, en conclusión, por eso la portada, ¿verdad? Y el título, el patio trasero, porque al final de cuentas la conclusión es que si no hubiese tenido ese movimiento, el respaldo, el apoyo de Estados Unidos, no cae el gobierno de Otto Pérez Molina, ¿verdad? Así de fácil. Estos son investigaciones de otros países, pero que valen la pena también si pueden hacer el esfuerzo por leerlos. Lidia Cacho es una periodista valiente mexicana, yo sé que más de alguno haya escuchado de ella. En sus investigaciones está esta que se llama Los Demonios del Edén, que es una red de trata de blancas prácticamente que descubre ella en el Caribe mexicano. Siempre me confundo Cancún y Acapulco, pero en uno de esos dos. Esta red estaba dirigida por unos árabes que supuestamente sus negocios eran de la industria textil, maquilas y todo eso, pero eran solo fachadas. Lo fuerte era la trata de blancas, ¿no? La pornografía infantil, etcétera, ¿verdad? Protegidos obviamente por el mismo gobierno, ¿verdad? Lidia Cacho hace la investigación, es más, logran incluso que capturen a esta gente, lo llevan a tribunales, ella incluso tiene un careo con ellos, hay videos donde eso se ve, y la secuestran, fíjense ustedes, la secuestran por haber hecho esa investigación y estuvo a punto que la mataran incluso, ¿verdad? Ella también hizo esta otra investigación que se llama Esclavas del Poder, que habla sobre cómo las mujeres que huyen, ¿no? de la pobreza en sus países y emigran a otros países en el trayecto son detenidas, capturadas por grupos del crimen organizado y prácticamente las esclavizan, ¿no? Las prostituyen, etcétera, en Latinoamérica, y también menciona algunos casos de países de Europa. Sobre esto, por cierto, hay una entrevista que le hacen para televisión. Le voy a poner el link para que en la semana lo puedan ver. Y le voy a poner también un link sobre algo de lo que se ha escrito de Gerardi, ¿no? De la muerte de Gerardi, porque también hay las teorías que mencionan estos libros, pero hay otras teorías, ¿verdad? Hay como 3, 4 hipótesis acerca de ese asesinato, que al final de cuentas nunca se esclareció, ¿verdad? Realmente quiénes fueron los actores o quién fue el actor intelectual. Hace poco, con la muerte del señor Arzú, volvieron a escarbar por ahí, pero ya no siguieron, ¿verdad? Y todo estaba apuntando por una de las teorías que se maneja, ¿verdad? Que tenía que ver incluso con cuestiones de homosexualismo y que por ahí podría estar involucrado un hijo del señor Arzú, ¿verdad? Pero ya no se siguió, para que vean quiénes mandan aquí y quiénes tienen el poder de callar a la justicia en este país, ¿verdad? Termino con esto. El periodista de investigación es a menudo indispensable para el bienestar de la sociedad, pero solo si sabe cuándo dejar de investigar, ¿verdad? Llega un momento en que no vale la pena seguir, sobre todo cuando está en juego la vida, ¿verdad? Y eso lo dice Lidia Cacho en esa entrevista, ¿verdad? Que igual dice que si algún día tiene que morir por hacer
lo que pues alguien tiene que hacer para que el país esté un poquito mejor, pues lo va a seguir haciendo. 30 segundos para algún aporte, alguna pregunta. ¿No? Esther, adelante. Licenciado, yo tengo una duda. Si todas estas investigaciones están documentadas en libros, ¿en algún momento se han utilizado como bases de pruebas en algún juicio o algo así? ¿O simplemente es porque, o sea, no sé, no quiero que se escuche mal, pero así como que, bueno, no me pusieron atención, entonces lo publico en un libro? ¿Cómo funcionaría eso? Funciona más al revés, porque de muchas de esas investigaciones son tomadas, ¿verdad?, por el Ministerio Público para poder judicializar los casos, ¿verdad? Entonces, sí, han dado muchos aportes. El problema es que una cosa es que lo digan los periodistas con sus investigaciones y otra cosa es ya la prueba científica, que eso ya no está en las manos de los periodistas, ¿no?, sino en las manos del ente que es el que hace la investigación, que en este caso es el Ministerio Público. Por ejemplo, del caso Gerardi, lo que yo les decía, hay 3, 4 teorías ahí, ¿verdad? O sea, y nunca se ha sabido cuál fue la más certera. Sí, incluso en una se habla de que estuvo involucrada una hija, supuestamente, de un obispo, ¿no?, del señor Efraín Hernández, hermano de Ríos Montt, por ejemplo, ¿verdad?, que tenía que ver con una banda que saqueaba iglesias y toda la famosa Ana Lucía Escobar, que era novia de un delincuente famoso en su momento, ¿verdad? Esa es una teoría. La otra es la cuestión de Orantes con la cuestión de homosexualismo y eso. La otra es que el perro Balú tuvo que ver, imagínense, o sea, solo ahí les conté 3 teorías, ¿verdad? Entonces, claro, el Ministerio Público toma esos datos, pero luego hace la investigación científica, ¿verdad? Estamos, Esther, no sé si le... Pero sí le sirve como guía, digamos. Por supuesto. La investigación en muchos de ellos. Casos, así es, ¿verdad? Ok, gracias. Es más, muchas veces la prensa hace mejor trabajo que las entidades que tienen que investigar, ¿verdad? Ok, ¿quién más está por ahí? José Manuel, adelante. Y con él termino por tiempo. Solo Licor, si pues veo que le gusta este tema, también le recomiendo este libro, que es Obscura Transparencia. Obscura Transparencia. Por si no le gusta la forma de escritura de Vargas Llosa. También es una novela ficción y también habla sobre Arbenz. Es muy buena, muy acertada. Es solo ese aporte porque puede buscar ahí. Dele, muchas gracias, José. Si me manda un textito ahí en mi correo para que no se me olvide, se lo agradezco. Bueno, chicos, por cuestión de tiempo, la dejamos hasta aquí, si no, los va a regañar Yancos. Imagínense, no sé cómo son las regañadas virtual, porque presencial yo me acuerdo cómo eran, sobre todo las primeras clases. Oye, pero ya si superan ese trauma, ya estuvo. No, ahora está. ¿Con Yancos están todavía o les da clases a alguien más? Yancos. Sí. No. ¿Desde cuándo? Desde el primer semestre. Desde que uno nace. Bueno, no, lo van a superar y después ahí van a ver, se siente rico porque en mi caso, pues ahora lo veo como colega, ¿va? Y eso no tiene precio. Cuídense mucho. Adiós. No, licenciado, gracias. Buen fin de semana. Gracias, licenciado. Pendientes a clase, ahí les voy a poner materiales pendientes. Gracias. Nitio, gracias. Gracias.